La mañana de mi boda fue un torbellino de satén y rosas, una escena pintoresca directamente de una revista nupcial. Pero mientras estaba frente al espejo, vestida con un elegante traje que abrazaba mi figura, me sentía como una actriz interpretando un papel en la obra de otra persona. Mi nombre es Amelie, una emprendedora autodidacta con pasión por los placeres simples de la vida. Hoy, me casaba con Mark Harlington, un hombre cuyo mundo era tan pulido y refinado como el mío era directo y sencillo. Nuestra historia no era típica. Nos conocimos por casualidad en una cafetería local, donde yo disfrutaba de un café con leche y él escapaba de las limitaciones de su vida corporativa. Era encantador, con su educación en Harvard y una exitosa carrera bancaria, en marcado contraste con mi propio camino. Había construido un negocio modesto pero próspero después de la secundaria, evitando el mundo de los títulos y diplomas. El lugar de la boda fue un gran evento, la familia de Mark no escatimó gastos. Mientras caminaba por el pasillo, mi corazón latía, no de emoción, sino con un inquietante sentido de temor. Su familia, una línea de banqueros y financieros, me observaba con sonrisas educadas pero distantes. Su mundo era de legado y tradición, y yo era una forastera adentrándome en su santuario. En la recepción, la fachada de interés educado comenzó a desgastarse. Recuerdo estar sentada en la mesa principal, sintiéndome como una especie bajo un microscopio. Entonces, Amelie, cuéntanos sobre tu secundaria. Debe haber sido toda una experiencia, preguntó la madre de Mark, una mujer regia con una mirada aguda. Su tono era ligero, pero la condescendencia subyacente era palpable. Sonreí, tratando de mantener la compostura. Fue un gran entorno de aprendizaje. Creo que realmente me preparó bien para dirigir mi propio negocio, respondí, esperando que mi respuesta fuera suficiente. ¿Oh, una empresaria? ¡Qué pintoresco!, intervino una de las tías de Mark, con los ojos brillando de diversión. Y aquí pensaba que Mark se casaría con alguien de nuestra alma mater. Mark, sentado a mi lado, esbozó una sonrisa forzada pero no dijo nada. Su silencio era un vacío que crecía más grande y opresivo con cada momento que pasaba. La noche avanzaba, un desfile de brindis y felicitaciones, cada uno sintiéndose más vacío que el anterior. Capté fragmentos de conversaciones, referencias veladas a mí, trasfondo más simple y camino poco convencional. Me sentía como una exhibición en su mundo, una curiosidad que examinar y luego desechar. Cuando la noche llegó a su fin y los invitados comenzaron a retirarse, Mark se volvió hacia mí, buscando mis ojos. Lo hiciste muy bien esta noche, Amelie. Sé que es mucho para asimilar, pero se acostumbrarán a ti, dijo, su voz una mezcla de consuelo y súplica. Asentí, sin confiar en mi voz. La verdad era que me sentía más alienada que nunca. La Amelie que entró en ese salón, llena de esperanza y amor, parecía un recuerdo lejano. Era una desconocida en este mundo brillante, un mundo donde mi valía se medía no por mis logros, sino por el pedigrí que me faltaba. Mientras salíamos del lugar, tomados de la mano, miré al cielo estrellado, preguntándome si realmente mi lugar estaba junto a Mark en esta nueva vida, o si había perdido una parte de mí misma al tratar de encajar en la suya. La boda que supuestamente era mía parecía pertenecer a todos menos a mí. Después de la boda, una sensación de malestar se apoderó de mí como una densa niebla. Había esperado que la vida matrimonial fuera una combinación de amor y compromiso, pero pronto me encontré en un mundo donde mis opiniones parecían importar menos y menos. Mark y yo nos mudamos a la casa que había comprado con las ganancias de mi negocio, un acogedor hogar de 2 pisos que era un testimonio de mi trabajo duro e independencia. Sin embargo, este santuario mío fue invadido rápidamente por la constante presencia de la madre de Mark, la señora Harlington. La señora Harlington, una matriarca con aires de aristocracia, comenzó a visitarnos con una frecuencia alarmante. Cada visita se sentía como una inspección, sus ojos agudos escudriñando cada rincón de mi hogar, sus labios a menudo curvados en una mueca apenas disfrazada.
Una tarde, mientras Mark y yo terminábamos de cenar, sonó el timbre de la puerta. Era la señora Harlington, como de costumbre, sin previo aviso. «Emily, querida, espero no estar intrusiva», dijo, su voz suave como la seda pero con un borde subyacente. «Para nada, señora Harlington». «Por favor, entre», respondí, forzando una sonrisa. Entró en la sala de estar, acomodándose en el sofá con un aire de propiedad. Estaba por la vecindad y pensé en pasar a verlos. «Este lugar tiene un encanto pintoresco», comentó, su mirada recorriendo la habitación. Mark se unió a nosotros, saludando calurosamente a su madre. «Solo estamos disfrutando de un momento tranquilo, mamá», dijo, con un tono casual. La señora Harlington volvió su atención hacia mí, sus ojos estrechándose ligeramente. «Emily, querida, ¿has considerado inscribirte en algunas clases nocturnas? La educación es tan importante, ¿sabes?». Sentí un familiar pinchazo con sus palabras. «Estoy bastante contenta con lo que he logrado hasta ahora, señora Harlington. Mi negocio va bien y estoy feliz con donde estoy», respondí, tratando de mantener mi voz firme. Ella hizo un sonido de desaprobación, sacudiendo la cabeza. «Nunca es demasiado tarde para mejorar, querida. Mark proviene de una familia de personas educadas. Es importante mantenerse al día, ¿no crees?». Antes de que pudiera responder, Mark intervino, con voz gentil pero firme. «Mamá, Emily ha tenido mucho éxito por sí misma. No profundicemos en esto ahora». La señora Harlington sonrió, pero no llegó a sus ojos. «Por supuesto, querido. Solo quiero lo mejor para ambos». La tarde se alargó, con las indirectas sutiles de la señora Harlington y los intentos de Mark por desviarlas. Me sentía como una extraña en mi propio hogar, mis logros y esfuerzos desestimados con un gesto de la mano. Las visitas se volvieron más frecuentes, cada una socavando mi sentido de identidad. Mark, siempre el pacificador, intentaba calmar las cosas, pero sus esfuerzos parecían vacíos. El hombre que me había prometido apoyarme parecía más un espectador, observando en silencio cómo la brecha entre su mundo y el mío se ampliaba. Un día, mientras ordenaba después de una de las visitas de la señora Harlington, Mark se acercó a mí con una expresión de preocupación y impotencia. «Emily, sé que mi mamá puede ser un poco difícil, pero lo hace con buenas intenciones. Solo quiere que seamos felices». Me volví hacia él, la frustración brotando en mi voz. «Pero, ¿qué pasa con lo que yo quiero, Mark? ¿Y qué hay de mi felicidad? Se siente como si estuviera perdiendo una parte de mí misma al tratar de encajar en este molde que ella ha creado para mí». Mark extendió la mano, su mano dudando en el aire antes de posarse en mi hombro. «Vamos a resolver esto, Emily. Estamos juntos en esto, ¿recuerdas?». Pero al mirar sus ojos, ya no estaba tan segura. Estábamos juntos, pero mundos aparte, atrapados en una red de expectativas y apariencias. Mi hogar, una vez mi orgullo y alegría, se había convertido en un escenario donde interpretaba un papel escrito por otra persona. Y me estaba cansando de la actuación. La festividad de la familia Harlington era una tradición anual, una gran reunión en su finca ancestral. Este año, la invitación llegó dirigida únicamente a Mark. A pesar de esto, insistió en que lo acompañara, asegurándome que era solo un descuido. A regañadientes, acepté, esperando que tal vez esta vez las cosas serían diferentes. Mientras subíamos por el sinuoso camino de entrada, bordeado de robles centenarios, la grandeza de la finca Harlington se alzaba ante nosotros. Era un símbolo de su legado, un testimonio de generaciones de riqueza e influencia. Al bajarme del coche, sentí un nudo en el estómago, una premonición de la noche que se avecinaba. En el momento en que entramos, quedó claro que mi presencia no era ni esperada ni bienvenida. El aire estaba cargado con el olor del buen vino y la comida gourmet, pero nada aliviaba la tensión que me envolvía. «Mark, cariño, estás aquí»,
exclamó la señora Harlington, su voz resonando en el gran vestíbulo. Se acercó a nosotros, sus ojos desviándose hacia mí con un destello gélido. Y Emily, qué sorpresa verte. Mark sonrió, con un atisbo de inquietud en sus ojos. Mamá, sabes que Emily es parte de la familia ahora. No podría imaginar venir sin ella. La sonrisa de la señora Harlington era tensa, forzada. Por supuesto, querido. Qué atento de tu parte. Mientras nos mezclábamos entre los invitados, el desprecio era palpable. Susurros en voz baja me seguían, sus palabras como aguijones punzando mi confianza. Finalmente, nos sentamos a cenar, un banquete opulento que podría haber adornado las páginas de cualquier revista gourmet. Pero la opulencia del entorno no aliviaba la incomodidad de la compañía. Me encontré sentada en el extremo opuesto de la mesa, aislada y llamativa por mi soledad. Mark estaba ocupado en conversación con sus parientes, su atención desviada. Traté de hacer pequeña charla con la persona a mi lado, pero fue recibida con educado desinterés. Entonces, uno de los tíos de Mark, un hombre corpulento con una voz resonante, se dirigió a mí. Entonces, Emily, Mark nos dice que tienes una pequeña tienda. Debe ser un pasatiempo agradable para mantenerte ocupada, dijo, sus palabras goteando con condescendencia. Apreté la mandíbula, sintiendo una oleada de ira. En realidad, es un negocio próspero, respondí, mi voz firme a pesar de la creciente turbulencia interior. He trabajado duro para construirlo desde cero. Hubo un momento de incómodo silencio antes de que se riera, el sonido áspero y despectivo. Bueno, no todos podemos ser banqueros, ¿verdad? Algunos de nosotros tenemos que hacer las tareas simples. La mesa estalló en risas, un coro de burla que resonó en mis oídos. Miré a Mark, esperando algún tipo de apoyo. Pero él se reía con ellos, evitando mis ojos. Fue una traición que dolió más que cualquier palabra. Me excusé, las paredes del comedor cerrándose sobre mí. Afuera, el fresco aire nocturno era un bálsamo para mis nervios desgastados. La risa y el murmullo de la festividad continuaron en el interior, una alegre sinfonía a la que yo era la nota discordante. Mientras estaba sola bajo el cielo estrellado, la realización me golpeó como un golpe físico. Era una forastera en este mundo, una inadaptada en sus vidas perfectamente cuidadas. Mi amor por Mark, una vez un faro de esperanza, ahora parecía una cadena que me ataba a una vida en la que no encajaba. La festividad de los tontos, en efecto, y yo era la tonta que había creído que podría ser una de ellos. La noche de la festividad dejó un sabor amargo en mi alma. Me quedé despierta en nuestra cama, los ecos de su risa y la traición de Mark acechando en el silencio. La luz de la luna se filtraba por la ventana, arrojando un tenue resplandor en las paredes de nuestra habitación, paredes que sentía que se cerraban sobre mí. Fue en este silencio sofocante que tuve mi despertar. Me di cuenta entonces de que había estado viviendo en una neblina, tratando de mezclarme en un mundo que nunca me aceptaría. Mi amor por Mark me había cegado ante el hecho de que, a los ojos de su familia, siempre sería la forastera sin educación, la inadaptada. Emily, estás despierta, la voz de Mark rompió el silencio, teñida de preocupación. Me volví hacia él, sus rasgos suavizados por la luz de la luna. Sí, estoy despierta, respondí, mi voz apenas un susurro. Lamento lo de esta noche, dijo, extendiéndome la mano. Pueden ser duros, pero no lo dicen en serio. Lo sabes, ¿verdad? Me aparté, un abismo de comprensión ensanchándose entre nosotros. Lo sé, Mark. Porque esta noche, parecía que lo decían en serio. Y lo que más me dolió fue verte reír junto a ellos. Mark suspiró, pasándose las manos por el cabello. Emily, yo, no sabía qué hacer. Son mi familia. ¿Y yo qué soy?, pregunté, las palabras cargadas de dolor no expresado. ¿No soy tu familia también? Él no respondió, y en su silencio encontré el mío. Me incorporé,
la luz de la luna proyectando largas sombras en la habitación. Me esforcé tanto en encajar en tu mundo, Mark. Pero esta noche, me di cuenta de que no pertenezco allí. Y tal vez, nunca lo haga. Mark me miró, su expresión una mezcla de confusión y tristeza. ¿Qué estás diciendo, Emily? Estoy diciendo que necesito encontrar donde pertenezco, y no es en un mundo donde constantemente me hacen sentir que no soy suficiente. No es con alguien que no puede defenderme. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, cargadas con el peso de la verdad. Me levanté, sintiendo una nueva fortaleza corriendo por mis venas. Durante tanto tiempo, los había dejado definirme, dejar que dictaran mi valía. Pero no más. Construí una vida para mí antes que tú, Mark. Tenía un negocio exitoso, un hogar del que me sentía orgullosa. Hice todo eso sin un título elegante ni un apellido distinguido. Y puedo hacerlo de nuevo. Mark extendió la mano, su voz teñida de desesperación. Emily, por favor, podemos superar esto. No dejes que una mala noche arruine lo que tenemos. Negué con la cabeza, una triste sonrisa en mis labios. No es solo una mala noche, Mark. Es cada mirada, cada palabra, cada momento en que me he sentido inferior a los ojos de tu familia. Y cada vez que elegiste no verlo. Caminé hacia la ventana, mirando el cielo nocturno. Era vasto e infinito, lleno de posibilidades. Necesito encontrar mi lugar en este mundo, Mark. Y necesito hacerlo a mi manera. Mientras estaba allí de pie, una sensación de claridad me envolvió. Este era mi despertar. El viaje por delante sería solo mío, un camino que tallaría con la misma determinación que me había traído éxito antes. No era solo Emily, la esposa de Mark. Era Emily, una mujer de fuerza, resiliencia y valía. Y era hora de que reclamara mi historia. En los días siguientes a mi despertar, un plan comenzó a tomar forma en mi mente. Nació de una necesidad de cierre, de afirmar mi valía en un mundo que la había desestimado tan fácilmente. Sabía dónde golpear, el banco más preciado de la familia Harlington, su banco. Este no era un banco cualquiera, era el pilar de su posición social, la fuente de su arrogancia y, sin que ellos lo supieran, el poseedor de mi considerable fortuna. Pasé horas en mi escritorio, revisando estados financieros y carteras de inversión. Mi destreza empresarial, perfeccionada a lo largo de años de navegación por los mercados, era mi arma. Los Harlington, envueltos en su burbuja de elitismo, no tenían idea de que la mujer, sin educación, a la que se burlaban era una fuerza financiera por derecho propio. Emily, has estado callada últimamente. ¿Está todo bien? La voz de Mark rompió mi concentración una tarde mientras miraba por encima de mi hombro. Minimicé los documentos en mi pantalla y me volví hacia él. Solo ocupada con el trabajo, Mark. ¿Sabes cómo es?, respondí, manteniendo mi voz firme. Asintió con la cabeza, aunque sus ojos se quedaron en la pantalla de la computadora, un destello de curiosidad en su mirada. Si necesitas ayuda, sabes que estoy aquí, ¿verdad? Sonreí, con un toque de tristeza en mi corazón. Gracias, Mark. Lo aprecio. Después de que se fue, continué con mi plan. Inicié una serie de maniobras financieras discretas, transfiriendo mis fondos fuera del banco Harlington. Cada transacción fue un paso calculado, drenando la sangre vital de su imperio financiero. Observé cómo mis miles de millones fluían hacia afuera, dejando un vacío que pronto sería evidente. En cuestión de días, la noticia se propagó. El banco Harlington enfrentaba una crisis de liquidez. Miré desde la distancia mientras el imperio que me había menospreciado comenzaba a desmoronarse. Mark llegó a casa esa noche, con el rostro pálido. Emily, ¿has visto las noticias? El banco de mi familia, está en problemas. Levanté la vista de mi computadora portátil, fingiendo sorpresa. Es terrible, Mark. ¿Cómo sucedió? Se hundió en una silla,
con los ojos atormentados. Dicen que es una gran retirada. Un cliente importante retiró sus fondos. Es catastrófico. Me recosté, mi corazón latiendo con una mezcla de triunfo y arrepentimiento. Ese es el riesgo del mundo empresarial, ¿verdad? Un día estás en la cima, al siguiente puedes estar en el fondo. La mirada de Mark se encontró con la mía, un rastro de sospecha en sus ojos. Sí, así es el mundo en que vivimos, dijo lentamente. A medida que pasaban los días, los problemas del Banco Harlington se profundizaron. La familia estaba en desorden, su compostura hecha añicos. Mark estaba dividido, atrapado entre la crisis de su familia y la creciente comprensión de que su esposa no era la persona que pensaba que era. Una tarde, mientras estábamos sentados en silencio, finalmente habló. Emily, ¿hay algo que no me estás contando? ¿Sobre el banco? ¿Sobre todo? Lo miré, mi decisión tomada. Mark, siempre he sido honesta contigo sobre quién soy. Pero tal vez es hora de mostrarte cuánto me subestimaste. Con eso, expuse mi plan, revelando la magnitud de mi destreza financiera y cómo había orquestado la caída del Banco Harlington por mí sola. La revelación quedó suspendida entre nosotros, un testimonio de mi determinación y la subestimación de su familia. Mark estaba sin palabras, su mundo patas arriba. Había salido de las sombras, ya no era la forastera sumisa, sino una jugadora formidable en el juego al que me habían invitado con tanta ligereza. Esta era mi retribución, mi declaración al mundo de que yo, Emily, era una fuerza a tener en cuenta. El plan no se trataba solo de venganza, era una declaración de independencia, una recuperación de mi dignidad frente a quienes habían buscado disminuirla. La revelación de mi participación en la caída del Banco Harlington creó una brecha en nuestro matrimonio que no podía ser cerrada. El hogar cálido y amoroso que Mark y yo compartíamos ahora parecía un campo de batalla frío y distante. El aire estaba cargado de palabras no dichas y emociones no expresadas. Mark estaba en un estado de asombro, confusión y traición. No podía reconciliar a la mujer con la que se casó con la mente maestra que había llevado al banco de su familia al abismo. Una tarde, mientras estábamos sentados en extremos opuestos de la mesa del comedor, el silencio era ensordecedor. Finalmente, Mark lo rompió. Emily, ¿por qué? ¿Por qué lo hiciste? Su voz era una mezcla de enojo y dolor. Lo miré, mi determinación firme. Viste cómo tu familia me trató, Mark. Escuchaste las cosas que dijeron. Sin embargo, nunca te levantaste por mí. Para ellos, no significaba nada y me permitiste ser tratada de esa manera. Pero destruir el banco, el legado de mi familia. ¿Valió la pena? Estaba luchando por entender, por encontrar una razón en lo que para él parecía un acto incomprensible. Nunca se trató del banco, Mark. Se trató del respeto, de ser vista como igual. Tu familia nunca me vio por quien soy. Nunca me dieron una oportunidad. El rostro de Mark era una máscara de conflicto. Pero esto no eres tú, Emily. Me casé con una mujer amable y cariñosa, no con alguien que buscaría venganza de esta manera. Me levanté, mi silla raspando contra el suelo. Tal vez nunca realmente me conociste, Mark. Tal vez solo viste lo que querías ver. La decisión de divorciarnos fue mutua pero dolorosa. El proceso fue rápido, facilitado por mi independencia financiera y la creciente comprensión de Mark de que nuestros caminos se habían divergido irreversiblemente. Mientras estábamos sentados en la oficina de nuestro abogado, firmando los documentos que disolverían nuestro matrimonio, Mark me miró, sus ojos buscando a la mujer que una vez conoció. Emily, lo siento. Desearía que las cosas hubieran sido diferentes. Firmé mi nombre, la pluma sintiéndose pesada en mi mano. Yo también, Mark. Pero no podemos vivir de deseos. Tenemos que enfrentar la realidad, y nuestra realidad es que nunca estábamos destinados a estar juntos. Con la firma final, nuestro matrimonio quedó oficialmente terminado.
Salí de la oficina del abogado sintiendo una mezcla de alivio y tristeza. El capítulo de mi vida con Mark estaba cerrado y uno nuevo esperaba ser escrito. El divorcio me otorgó libertad y una parte significativa de nuestros activos compartidos, pero no se trataba del dinero. Se trataba de recuperar mi autovalor y cerrar un doloroso capítulo de mi vida. Mientras me alejaba de la oficina del abogado, el horizonte de la ciudad se extendía ante mí, un lienzo de posibilidades infinitas. Había entrado en mi matrimonio como Amelie, la emprendedora modesta, y emergido como una mujer que había enfrentado sus batallas y salido más fuerte. El camino por delante era incierto, pero estaba lista para cualquier desafío que pudiera traer. Había aprendido que a veces, para encontrar tu verdadera fuerza, debes enfrentar las partes más oscuras de ti mismo y surgir del otro lado, transformado y renovado. La finalización de mi divorcio de Mark no fue solo el fin de un matrimonio, sino el nacimiento de una nueva Amelie. Me encontraba en una encrucijada, con el camino detrás de mí lleno de los escombros de una relación rota y el desprecio de una familia, y el camino por delante abierto y sin explorar. En la tranquila secuela, empecé a pasar mis tardes en una pintoresca cafetería del centro, el mismo lugar donde Mark y yo nos conocimos por primera vez. Fue aquí, tomando tazas de café humeante, que comencé a escribir mis pensamientos, reflexiones sobre mi viaje y aspiraciones para el futuro. Una tarde, mientras estaba perdida en mis cavilaciones, el dueño de la cafetería, un amable hombre de mediana edad llamado Joe, se acercó a mí. «Has estado viniendo aquí mucho últimamente, siempre escribiendo. Si no te importa que te pregunte, ¿en qué estás trabajando?». Miré hacia arriba, sonriendo por su genuina curiosidad. «Solo algunas reflexiones personales, Joe. Ha sido un periodo transformador para mí». Asintió con la cabeza, entendimiento en sus ojos. La vida tiene una manera de lanzarnos bolas curvas. Lo importante es cómo las atrapamos. Sus palabras resonaron en mí, haciendo eco en mis propios pensamientos. Es cierto. He aprendido mucho sobre mí misma recientemente. Sobre mi fuerza, mi resiliencia. Joe se sirvió una taza de café y se sentó frente a mí. Parece que has vivido un viaje bastante intenso, Amelie. ¿Te gustaría compartirlo? Vacilé por un momento, pero luego comencé a contarle sobre mi matrimonio, las luchas con la familia de Mark y cómo todo eso me llevó a descubrir mi verdadero yo. Joe escuchó atentamente, asintiendo empáticamente mientras relataba mi historia. «Sabes, Amelie», dijo después de que terminé, «tienes una historia bastante impresionante. ¿Alguna vez pensaste en compartirla con el mundo? Nunca sabes quién podría encontrar inspiración en ella». Su sugerencia me llegó profundamente. Tal vez mis experiencias realmente podrían ayudar a otros que enfrentan luchas similares. Tal vez lo haga, yo. Tal vez es hora de que mi historia encuentre una voz. En los días que siguieron, comencé a transformar mis notas en un libro de memorias. Escribir se convirtió en un proceso terapéutico, una forma de dar sentido al caos de los últimos meses y de encontrar el cierre. Mientras escribía, también me concentraba en reconstruir mi negocio, aplicando las lecciones que había aprendido de mi prueba. Mi empresa, antes una pequeña empresa, comenzó a crecer, ampliando su alcance y alcance. No solo estaba sobreviviendo, estaba prosperando. Una tarde, mientras revisaba algunos contratos comerciales, mi teléfono sonó. Era Mark. No había sabido de él desde el día en que firmamos nuestros papeles de divorcio. «Amelie, hola. Espero no estar molestando», dijo, su voz vacilante. «Hola, Mark. ¿Está bien? ¿En qué puedo ayudarte?» «Simplemente, escuché sobre tu negocio. Está yendo realmente bien. Siempre supe que eras capaz, pero supongo que nunca lo aprecié completamente». Hice una pausa, asimilando sus palabras. «Gracias, Mark. Ha sido mucho trabajo duro, pero está valiendo la pena». Hubo un momento de silencio antes de que volviera a hablar. «Lo siento,
Emily. Por todo. Espero que puedas encontrar en tu corazón perdonarme. Suspiré, una sensación de paz se instaló en mí. He seguido adelante, Mark. Lo que pasó entre nosotros está en el pasado. He aprendido mucho de ello y estoy agradecida por las lecciones. Me alegra escucharlo. Realmente te deseo lo mejor, Emily. Te lo mereces. Cuando colgué el teléfono, me di cuenta de que había recorrido un largo camino. Ya no era la mujer que buscaba aprobación o validación de los demás. Era Emily, una mujer que había enfrentado la adversidad y salido más fuerte, una mujer que había encontrado su voz y su lugar en el mundo. Recostándome, miré a mi alrededor en mi oficina, un espacio que era distintivamente mío, lleno de símbolos de mis logros y mis sueños. Tenía un nuevo comienzo, una oportunidad de escribir mi propia historia, una en la que yo era la protagonista, fuerte, independiente y se suponía que sería el día más feliz de mi vida. El aire matutino era fresco, impregnado del aroma de las rosas en flor del jardín de mi madre, un recordatorio de su presencia en espíritu. Me paré frente al espejo de cuerpo entero en mi antigua habitación, con el vestido blanco cayendo a mi alrededor como un sueño. Mi reflejo me devolvía la mirada, una mezcla de emoción y nerviosismo. Podía escuchar las risas lejanas y el murmullo de los invitados llegando, el suave zumbido del cuarteto de cuerdas ambientando el momento. Hoy, yo, Kate Miller, me casaba con Ethan, el hombre que pensé era el amor de mi vida. Mientras avanzaba por el pasillo, aferrada al brazo de mi padre, mi corazón se hinchó al ver a Ethan esperándome, sus ojos rebosantes de emoción. Pero en la sombra de esa alegría estaba su madre, mi futura suegra, Marianne. Su mirada, a diferencia de las miradas cálidas y acogedoras de los otros invitados, era fría y aguda, atravesando la jubilosa atmósfera del momento. La ceremonia fue un torbellino de votos y aplausos, pero la recepción que siguió fue donde el día cambió. Marianne, vestida con su traje azul marino, parecía tener una misión, empañar el espíritu de nuestra celebración. Intenté ignorar sus sutiles indirectas y sonrisas forzadas, concentrándome en cambio en el amor y apoyo a nuestro alrededor. Pero a medida que avanzaba la noche, la máscara de civilidad de Marianne comenzó a caerse. Estaba en la mesa del buffet cuando la oí hablar con uno de los invitados. Es una chica bonita, ¿verdad? Pero entre nosotros, no creo que sea la adecuada para Ethan. Demasiado sencilla, demasiado ordinaria para nuestra familia, susurró Marianne, sin saber que yo estaba al alcance del oído. Sentí un pinchazo en mi corazón, pero me compuse y la confronté con una sonrisa. Marianne, espero que estés disfrutando de la noche. Ella se giró, su sonrisa delgada e inconvincente. Oh, Kate, querida. Justo le decía a Ellen aquí lo única que es tu vestido. No es lo que yo habría elegido, pero de nuevo, todos tenemos gustos diferentes, ¿no? Asentí, conteniendo una respuesta más aguda. Sí, los tenemos. Y me alegro de que a Ethan le encante mi gusto. Más tarde, mientras Ethan y yo compartíamos nuestro primer baile, intenté sacudirme la inquietud. Pero las palabras de Marianne resonaban en mi mente. Nunca serás lo suficientemente buena para mi hijo, había siseado durante uno de nuestros intercambios más silenciosos y amenazantes. Era una frase que me perseguiría mucho más allá del día de la boda. Al cerrar la noche y despedirnos de nuestros invitados, Ethan permanecía ajeno a las nubes de tormenta que se habían acumulado en mi corazón. Me envolvió en sus brazos, susurrando lo perfecto que había sido el día. Pero mientras reposaba mi cabeza en su hombro, una parte de mí se preguntaba, ¿fue realmente perfecto? ¿O era el comienzo de una pesadilla disfrazada de cuento de hadas? Dejando atrás los restos de nuestro día de boda, Ethan y yo dimos un paso hacia un nuevo capítulo de nuestras vidas. La casa que había heredado de mis padres, una pintoresca vivienda victoriana de 2 pisos en los suburbios, ahora era nuestro santuario. O eso creí.
Las primeras semanas fueron como un sueño. Desempacamos, decoramos y a menudo me perdía en los recuerdos de mi infancia, cada rincón de la casa susurrando historias de un pasado lleno de amor y risas. A Isen también parecía encantarle la casa, a menudo comentaba lo afortunados que éramos de tener un lugar tan hermoso para llamar nuestro hogar. Pero el sueño comenzó a desmoronarse cuando Marianne y su hija, mi cuñada, Ana, comenzaron sus visitas frecuentes. Comenzó de manera sutil, un comentario aquí sobre el color de las paredes de la sala, un desaire allá sobre cómo se mantenía el jardín. Intenté permanecer cortés, recordándome a mí misma que el ajuste lleva tiempo. Una tarde, mientras todos estábamos sentados en la sala, el aire espeso con el aroma del té de jazmín que había preparado, las críticas de Marianne se volvieron más directas. Esta casa es encantadora, Kate, pero ¿no crees que la sala se vería mejor con muebles más modernos?, dijo, escudriñando la habitación con desaprobación. Forcé una sonrisa. A Isen y a mí nos encantan estas piezas, Marianne. Eran de mis padres. Tienen mucho valor sentimental. Marianne chasqueó la lengua. El sentimiento es dulce, querida, pero a veces necesitas abrazar el cambio. Especialmente cuando te casas en una familia como la nuestra. Isen, sentado a mi lado, permanecía en silencio, su mirada fija en su teléfono. Sentí un atisbo de decepción por su falta de apoyo. Las visitas se hicieron más frecuentes y con cada una, los comentarios de Marianne y Ana pasaron de ser sutilmente socavadores a abiertamente hostiles. A menudo las encontraba reorganizando mi cocina o criticando la forma en que elegí decorar. Ana, haciendo eco de su madre, no era menos indulgente. Una tarde, mientras preparaba el almuerzo, Ana entró, arrugando la nariz con disgusto. ¿Sabes, Kate, el toque de una mujer en la cocina realmente puede convertir una casa en un hogar? Parece que todavía estás aprendiendo ese toque, ¿eh? Contuve mi frustración. Estoy haciendo lo mejor que puedo, Ana. Pensé que a Isen le encantaba mi cocina. Ella se encogió de hombros, sonriendo con suficiencia. Los hombres siempre dicen eso, ¿verdad? Hasta que se cansan de ello. Sus palabras, como pequeñas agujas, pinchaban mi confianza, deshaciendo lentamente el tapiz de mi felicidad. Isen, a quien pensaba que sería mi aliado, mi compañero, lentamente se replegó en una concha de indiferencia. Cuando intenté expresar mi dolor, él lo desestimó como una exageración. Kate, solo están tratando de ayudar, decía. Estás interpretando demasiado. Pero la casa que una vez se sintió como un refugio comenzó a sentirse como un campo de batalla, con cada visita de Marianne y Ana convirtiéndose en una guerra sutil de palabras y voluntades. Pasé muchas noches despierta, mirando al techo, preguntándome cómo el hogar lleno de amor de mis padres podría convertirse en un escenario para tanta frialdad. Como el hombre con el que me casé, que prometió amarme y protegerme, podía quedarse de brazos cruzados mientras su familia despedazaba el santuario que se suponía construiríamos juntos. A medida que las semanas se convertían en meses, el sueño de una vida matrimonial feliz en mi amada casa se veía lentamente opacado por la inminente pesadilla de una familia a la que no parecía poder complacer y un esposo que no defendía por mí. La tensión latente alcanzó su punto de ebullición una cálida tarde de finales de verano. Isen y yo estábamos en la cocina, con el aroma del pollo asado llenando el aire. Intentaba recrear la receta de mi madre, un intento nostálgico de traer algo de calidez de vuelta a nuestro hogar. Marianne y Ana habían llegado sin avisar, de nuevo, un patrón que se había vuelto demasiado común. Mientras ponía la mesa, la voz de Marianne, aguda y clara, cortó la escena doméstica. Isen, Ana y yo hemos estado pensando. Necesitamos un cambio de ambiente. Hemos decidido que sería mejor si nos mudáramos aquí con ustedes por un tiempo. Me quedé helada, temblando mientras ponía los cubiertos. Esto no podía estar pasando. Isen miró hacia arriba, sorprendido pero no opuesto. ¿Mudarse? ¿Por cuánto tiempo? Marianne se encogió de hombros con indiferencia.
El tiempo que necesitemos. Además, Kate podría usar algo de ayuda en la casa, ¿no crees? Es un poco mucho para ella, manejando un lugar tan grande. No podía creer lo que estaba escuchando. Mi hogar, mi santuario, estaba siendo invadido, y Isen lo estaba considerando. Encontré mi voz, aunque temblaba. Isen, ¿podemos hablar de esto en privado? Pero antes de que él pudiera responder, Ana intervino, su voz goteando con falsa preocupación. Oh, Kate, no seas tan preocupona. Somos familia. Es natural que nos ayudemos unos a otros. ¿Ayuda? Esto no era ayuda. Era una toma de control. Isen finalmente habló, sus palabras como un golpe en mi estómago. Creo que es una buena idea, Kate. Que mamá y Ana se muden podría ser lo que todos necesitamos. Lo miré, hundiéndoseme el corazón. Isen, este es nuestro hogar. ¿No tengo voz en esto? Su respuesta fue despectiva, un encogimiento de hombros que desestimaba mis sentimientos como triviales. Es solo por un tiempo, Kate. Estará bien. No estaba bien. Ni mucho menos. Las siguientes semanas fueron un torbellino de cambios no deseados. Marianne y Ana se mudaron, trayendo consigo una tormenta de interrupciones. Mi hogar, una vez pacífico, ahora era un centro de ruido constante, críticas e intrusión. Se apoderaron de la cocina, la sala de estar, reorganizando muebles, redecorando sin mi consentimiento, borrando los rastros de mis padres, de mí. Una mañana, encontré a Marianne en el jardín, arrancando las rosas que mi madre había cuidado con tanto amor. Estas viejas cosas tenían que irse, Kate. Necesitamos algo más vibrante, más vivo, dijo, sin notar las lágrimas que se acumulaban en mis ojos. Isen, una vez mi compañero, parecía encogerse aún más, convirtiéndose en un espectador en su propia casa, dejándome enfrentar la constante lluvia de comentarios pasivo-agresivos y hostilidad abierta. Kate, realmente deberías aprender a relajarte más, decía Ana mientras se acomodaba en el sofá, desplazándose por su teléfono mientras yo limpiaba a su alrededor. O Marianne, sus palabras cortándome durante la cena. Isen, siempre fuiste demasiado bueno para este mundo. Demasiado bueno para, bueno, algunas personas. Cada día, mi hogar se sentía menos mío. Cada sonrisa, cada palabra de Marianne y Ana se sentía como una invasión, una reivindicación sobre mi vida, mi espacio. El silencio de Isen era la peor traición de todas, su indiferencia una señal clara de dónde estaban sus lealtades. Mientras yacía en la cama cada noche, escuchando los sonidos desconocidos de mi casa ahora ocupada por aquellos que me veían como una extraña, me di cuenta de que mi matrimonio, mi hogar, mi vida se me estaban escapando de las manos. El sueño de un hogar feliz y amoroso estaba siendo aplastado bajo el peso de invasores no deseados y me sentía impotente para detenerlo. Las paredes que una vez fueron cálidas y acogedoras de mi hogar ahora se sentían frías y ajenas, un contraste marcado con la vida que había imaginado. La presencia de Marianne y Ana era asfixiante, su dominio sobre la casa crecía cada día. Me sentía como una extraña en mi propia casa, mis opiniones y sentimientos desestimados, mi existencia apenas reconocida a menos que fuera para señalar un defecto o una falla. Mis días comenzaron a reflejar los de una Cenicienta moderna, excepto que no había hada madrina que viniera a mi rescate. Me despertaba temprano cada mañana con la voz exigente de Marianne. Kate, querida, no olvides preparar el desayuno. A Isen le gustan sus huevos de cierta manera, llamaba, como si no hubiera estado cocinando para él durante años. La lista de tareas parecía interminable. Limpiar, cocinar, organizar tareas que una vez me trajeron alegría en mi propio hogar ahora se sentían como cadenas que me ataban a una vida de servidumbre. Ana, siempre la crítica, nunca perdía la oportunidad de señalar cualquier deficiencia percibida. Honestamente, Kate, ¿qué tan difícil es mantener la casa ordenada?
No es como si tuvieras algo más que hacer, comentó Anna una tarde, sus ojos escaneando la habitación en busca de algo fuera de lugar. Aprieto la mandíbula, conteniendo las lágrimas. Estoy haciendo lo mejor que puedo, Anna. Esta casa es mucho para manejar. Pero mis esfuerzos nunca fueron suficientes. Mi esposo amoroso, Isen, se había convertido en una sombra del hombre con el que me casé. Parecía encogerse aún más, su mirada una vez cálida ahora distante y fría. Cuando intenté acercarme a él para expresar mis sentimientos de aislamiento y desesperación, sus respuestas eran cortas, carentes de la comprensión y el apoyo que tanto necesitaba. Kate, ellos solo están aferrados a sus costumbres. Intenta llevarte bien, por mi bien, decía, evitando mis ojos. Incluso nuestras comidas, que solían ser un momento para conectarnos, se habían convertido en asuntos silenciosos, interrumpidos solo por los comentarios mordaces y las críticas de Marianne y Anna. Kate, esta comida está un poco sosa, ¿no crees? Realmente deberías tomar algunas lecciones de cocina, decía Marianne, sus palabras impregnadas de desdén. Me sentía atrapada, mi voz y mi espíritu desvaneciéndose bajo la constante lluvia de menosprecio e indiferencia. La casa, una vez un símbolo del amor de mis padres y mis recuerdos de la infancia, se había convertido en una prisión. Los ecos de risas y amor que una vez llenaron sus habitaciones fueron reemplazados por el sonido de las críticas interminables de Marianne y Anna. Noche tras noche, yacía en la cama, mirando al techo, preguntándome cómo mi vida había llegado a esto. ¿Cómo me había convertido en una mera sombra en mi propio hogar, un espectro de la vibrante e independiente mujer que una vez fui? La realización de que me había convertido en una cenicienta moderna, desprovista de la magia que transformaría mi vida, me llenó de una profunda y dolorosa desesperación. A medida que los días se convertían en semanas y las semanas en meses, el peso de mi infelicidad se hacía más pesado. La luz de la esperanza que una vez me guió a través de los momentos más difíciles ahora era un destello lejano, apenas visible a través de la niebla de mi miseria. Los días se desdibujaban en un ciclo implacable de servidumbre y agotamiento emocional. El control cada vez más estricto de Marianne y Anna sobre mi hogar y mi vida me había dejado sintiéndome como un cascarón vacío. La Kate vibrante de antes, que reía fácilmente y amaba profundamente, ahora era un recuerdo lejano, reemplazada por una mujer que se movía a través de sus días mecánicamente, agobiada por la desesperación. Fue en una tarde particularmente gris, el cielo cargado de lluvia no derramada, que Marianne decidió asestar el golpe final. Entró en la cocina con un sentido de propósito, su mano sujetando un fajo de papeles. Kate, necesitamos hablar, comenzó Marianne, su tono serio. Puso los papeles en la mesa de la cocina, el blanco intenso de ellos contrastando fuertemente con la madera desgastada. Miré los papeles y luego a ella. ¿De qué se trata esto? Los labios de Marianne se torcieron en una especie de sonrisa. Se trata de esta casa. Está claro que estás luchando por mantenerla. Sería mejor si la casa estuviera bajo mi cuidado. He redactado unos papeles para que los firmes y me las cedas. Sentí como si el suelo desapareciera bajo mis pies. ¿Cederla? Esta casa es mi hogar, mi herencia. No puedo simplemente regalarla. Marianne se inclinó hacia adelante, sus ojos fríos y calculadores. Es lo mejor, querida. Todavía vivirás aquí, por supuesto. Pero la carga de la propiedad se levantará de tus hombros. Sus palabras eran como veneno, y luché por mantener mi compostura. No, Marianne. No firmaré nada. Justo entonces, Isen entró, su expresión ilegible. ¿Qué está pasando aquí? Marianne se volvió hacia él, su voz suave como la seda. Solo estaba explicando a Kate lo mucho más fácil que serían las cosas si yo administrara la casa. Isen me miró, luego a los papeles. Sus próximas palabras fueron como un puñal en mi corazón. Tal vez no sea una mala idea, Kate. Podría ser más fácil para ti. ¿Más fácil para mí? ¿O más fácil para él?
Lo miré, incredulidad y dolor luchando dentro de mí. ¿Quieres que le ceda mi casa familiar a tu madre? Su mirada vaciló y se movió incómodo. Es solo que, quizás tenga razón. Has estado estresada y... No lo haré, Isen. Esta es mi casa, el legado de mis padres, lo interrumpí, mi voz elevándose con una mezcla de ira y desesperación. La expresión de Marianne se endureció. Piénsalo, Kate. Esto podría resolver muchos problemas. Pero yo estaba resuelta. Mi respuesta es no. La tensión en la habitación era palpable. La falta de apoyo de Isen, su disposición a ponerse de parte de su madre, era una traición que no podía comprender. El hombre con el que me había casado, que había prometido ser mi compañero, ahora estaba en mi contra. Cuando salieron de la cocina, las palabras finales de Isen fueron un escalofriante recordatorio de lo que estaba en juego. Piénsalo, Kate. Si no lo haces, las cosas podrían tener que cambiar entre nosotros. La amenaza colgaba en el aire, pesada y sofocante. Esa noche, mientras yacía en la cama, el peso del ultimátum presionando sobre mí, me di cuenta de que la batalla por mi hogar era también una batalla por mi dignidad y autorrespeto. Estaba en una encrucijada, y el camino que eligiera definiría no solo el destino de mi hogar, sino también de mi alma. El ultimátum se había presentado como una guillotina, lista para cortar lo que quedaba de mi espíritu menguante. Los días siguientes fueron una neblina de agitación interna. Las palabras de Isen, haciendo eco de las intenciones manipuladoras de su madre, resonaban en mi mente, un recordatorio constante de mi matrimonio en erosión y la vida que una vez atesoré. Una tarde, mientras el sol se hundía bajo el horizonte, proyectando largas sombras a través de la sala, Isen se acercó a mí. Había una seriedad en su actitud que no había visto antes. Kate, necesitamos hablar sobre la situación de la casa, dijo, su voz baja. Me preparé. Isen, ya le dije a tu madre. No voy a ceder la casa. Es todo lo que me queda de mis padres. Suspiró, un sonido de frustración en lugar de comprensión. Sé que es difícil para ti, pero piensa en nosotros, en nuestro futuro. Ceder la casa podría ser lo mejor para todos. ¿Lo mejor para todos? ¿O lo mejor para tu madre?, repliqué, mi voz temblorosa con una mezcla de ira y tristeza. La expresión de Isen se endureció. Estás siendo irrazonable, Kate. Esto es sobre hacer las cosas más fáciles. Si te niegas, podría significar el fin de nuestro matrimonio. Lo miré, incredulidad y dolor nublando mi visión. ¿Me estás amenazando con el divorcio? ¿Por una casa? No es solo por la casa, replicó él bruscamente. Se trata de ser parte de esta familia, de hacer compromisos. Compromisos. La palabra se sentía como una burla. Había comprometido mi felicidad, mi paz y mi dignidad. Y ahora, él me pedía que comprometiera el último pedazo de mi identidad. Sacudí la cabeza, una sensación de claridad cortando a través de la niebla de la desesperación. No, Isen. No me dejaré intimidar para renunciar a mi hogar. No por ti ni por tu madre. El aire entre nosotros crepitaba con tensión. El próximo movimiento de Isen fue algo que nunca pensé que él fuera capaz. En un momento de frustración acalorada, levantó la mano y me abofeteó en la mejilla. El sonido resonó por la habitación, un recordatorio agudo y doloroso de lo lejos que habíamos caído. Retrocedí, llevando la mano a mi mejilla ardiente, mi corazón rompiéndose en mi pecho. Isen. Inmediatamente se vio arrepentido, sus ojos abiertos con sorpresa por sus propias acciones. Kate, yo no quise. Pero el daño estaba hecho. El hombre que había prometido amarme y protegerme acababa de destrozar el último vestigio de confianza y amor que tenía por él. Lágrimas corriendo por mi rostro, encontré mi voz, más fuerte y resuelta de lo que había sentido en meses. Vete, Isen. Quiero que tú, tu madre y tu hermana salgan de mi casa. Ahora. Isen se quedó ahí parado, congelado,
como si no pudiera comprender el giro de los acontecimientos. Pero yo había terminado. Terminado con la manipulación, el abuso emocional y la traición. Esa noche, después de que se hubieran ido, la casa se sentía extrañamente silenciosa, como un campo de batalla después de la guerra. Me senté sola en la oscuridad, mi mejilla todavía palpitando, mi corazón dolido. Pero en medio del dolor y la traición, había un destello de algo más, una chispa de la vieja Kate, la que no se rompería, la que no se sometería. Sabía lo que tenía que hacer. A la mañana siguiente, fui a la estación de policía, mi determinación firme. Presenté una denuncia por violencia doméstica y busqué asesoramiento legal sobre cómo proteger mi hogar y mis derechos. Fue el paso más difícil que había dado, pero al salir de la estación de policía, comenzó a arraigarse una pequeña sensación de empoderamiento. Había alcanzado mi punto de ruptura, pero al hacerlo, también había encontrado mi fuerza. Los días siguientes a mi visita a la estación de policía fueron un torbellino de emociones y acciones. Había entrado en una arena que nunca pensé que tendría que enfrentar, el sistema legal. La casa estaba extrañamente tranquila, un marcado contraste con la constante tensión que la había llenado durante meses. En el silencio, encontré un momento para respirar, para reunir los pedazos dispersos de mí misma. El proceso legal era desalentador, un laberinto de papeleo y procedimientos. Pero con cada paso, sentía un creciente sentido de empoderamiento. Ya no era la sufridora silenciosa en mi propio hogar. Estaba tomando una posición, no solo por mí, sino por la dignidad que me habían arrebatado. El juicio estaba fijado, y a medida que se acercaba el día, mis nervios eran un lío enredado. Sentada en la sala del tribunal, esperando que comenzaran los procedimientos, me sentí como en un sueño surrealista y acelerado. La voz del juez cortó el aire, aguda y clara. Estamos aquí para abordar los cargos de violencia doméstica contra el señor Ethan Mellor y los intentos presuntos de coaccionar a la señora Kate Mellor para que renuncie a su propiedad. Ethan estaba allí, luciendo más pequeño, menos formidable que el hombre con el que me había casado. Su madre y hermana estaban sentadas a su lado, sus rostros una mezcla de ansiedad y desafío. A medida que se presentaban las pruebas, la realidad de lo que había soportado me golpeó. El informe policial, las fotos de mi mejilla magullada, las declaraciones de algunos vecinos que habían notado el cambio en la atmósfera de mi casa. El peso de todo ello hizo que mi corazón doliera. Luego llegó mi turno de hablar. De pie ante el juez, mi voz vaciló al principio. Su señoría, yo, nunca pensé que estaría aquí. Amaba a Ethan, confiaba en él. Pero lo que experimenté no fue amor. Fue control, manipulación y abuso. Ethan no se encontró con mi mirada. Los intentos de su abogado de minimizar los eventos, de pintarlos como simples disputas matrimoniales, se sintieron como un insulto final. El juez fue severo al pronunciar el veredicto. Señor Mellor, las pruebas en su contra son convincentes. Este tribunal lo encuentra culpable de violencia doméstica. Usted es condenado a 5 años de prisión. Un murmullo recorrió la sala del tribunal, pero yo sentí una extraña sensación de calma. Se estaba haciendo justicia. Marianne y Anna fueron ordenadas a pagar una suma significativa en compensación por su parte en el acoso y el sufrimiento emocional que habían causado. Mientras se levantaban, sus rostros grabados con ira e incredulidad, me di cuenta de que nunca esperaron ser responsabilizadas por sus acciones. Después del juicio, me paré fuera del tribunal, el sol cálido en mi rostro. El viaje había sido desgarrador, pero había emergido más fuerte, más resistente. Una reportera se acercó a mí, una joven con una mirada comprensiva. Señora Mellor, ¿cómo se siente con respecto al veredicto? La miré, y por primera vez en mucho tiempo, sentí formarse una sonrisa genuina en mis labios. Me siento libre. No es solo por el veredicto. Se trata de recuperar mi vida, mi hogar. Se trata de demostrar que nadie tiene derecho a quitarle su dignidad, su autoestima.
Hola, soy Carol. Hubo un tiempo en el que mi vida era como sacada de una comedia romántica de Hollywood, una historia perfecta enmarcada por el amor, la opulencia y la felicidad interminable. Todo comenzó cuando conocí a Alex durante nuestro último año de universidad. Nos llevamos instantáneamente bien, como dos piezas de un rompecabezas que encajan perfectamente. Carol, nunca conocí a alguien que me entendiera como tú, me dijo Alex una tarde, mientras veíamos la puesta de sol desde una colina cerca de nuestro campus. Siento lo mismo, Alex. Es como si estuviéramos destinados a estar juntos, respondí, sintiendo como si el universo se hubiera alineado solo para nosotros. No pasó mucho tiempo antes de que estuviéramos planeando nuestra boda, un gran evento financiado en gran parte por la familia de Alex. El padre de Alex, Richard, era el epítome de un hombre hecho a sí mismo. Poseía una gran empresa con intereses en diversos sectores, desde bienes raíces hasta tecnología. El tipo tenía una aura de gravedad combinada con un encanto afable que podía desarmarte al instante. Richard estaba emocionado por nuestra unión. Se esmeró al máximo para la boda, sin escatimar gastos. Desde un lugar de ensueño hasta trajes de alta costura, desde una comida gourmet de 5 platos hasta un cuarteto de cuerdas que tocaba mientras intercambiábamos nuestros votos, fue verdaderamente un día inolvidable. Durante la fase de planificación, Richard me llamó a su opulenta oficina un día. Llena de muebles de caoba, libros encuadernados en cuero y un escritorio gigante que probablemente podría servir como pista de baile, su oficina era la encarnación del éxito. Carol, estoy tan feliz de que vayas a ser parte de nuestra familia, comenzó, ofreciéndome un asiento en la lujosa silla de cuero al otro lado de su escritorio. Si hay algo que desees, alguna disposición o decoración en particular que hayas soñado para la boda, considéralo hecho. Sonreí, profundamente conmovida por su generosidad. Richard, ya has hecho mucho. No podría pedir más. Oh, pero insisto. Este es un día especial, no solo para ti y Alex, sino para nuestras familias que se unen. Desde ese día, Richard me trató como a una hija. Era una conexión más allá del dinero o la posición social. Era un amor familiar genuino, o eso creía. Somos tan bendecidos de tenerte, Carol, dijo en la boda, levantando una copa. Por nuevos comienzos y una vida llena de felicidad. Alex estaba a mi lado, con el brazo rodeándome, sus ojos brillando de amor y promesas. Soy el hombre más afortunado del mundo, susurró en mi oído mientras bailábamos nuestro primer baile. Durante mucho tiempo, creí que era la mujer más afortunada. Éramos un tríptico perfecto, Alex, Richard y yo. Sentía que nada podía romper nuestra felicidad, nuestra unidad. Pasaba cada día lleno de un sentido de realización y seguridad. Nuestro apartamento se convirtió en un hogar, amueblado con amor y risas. Tenía un trabajo decente que me mantenía ocupada, y la vida era esencialmente una máquina bien engrasada que funcionaba con el combustible del amor mutuo y el respeto. En ese momento, parecía que el universo había desplegado una alfombra de rosas para que yo caminara, y era lo suficientemente ingenua como para pensar que duraría para siempre. Poco sabía qué espinas estaban ocultas debajo de esas rosas, listas para perforar la ilusión de mi vida perfecta. Pero esa es una historia para otro capítulo. Por ahora, quedémonos un poco más en los tiempos felices. Porque, créeme, una vez que llega la tormenta, no hay vuelta atrás a la persona que solía ser. La vida tiene una forma curiosa de tomarte por sorpresa, de tomar tu mundo cuidadosamente construido y darle la vuelta. El hacha cayó de repente, perdí mi trabajo. Los despidos se extendieron por la empresa y a pesar de mi buen desempeño, eliminaron mi puesto. Cuando recibí la noticia de recursos humanos, quedé devastada. Lo siento, Carol. Has sido maravillosa, pero estamos reduciendo personal. Puedes usarme como referencia en cualquier momento, dijo mi jefa, Sarah, con ojos llenos de genuino pesar. Me encontré sentada en nuestro apartamento, mirando las paredes.
Estaban llenas de fotos de nuestra boda, vacaciones, reuniones familiares, todos recordatorios de una vida que ahora se sentía frágil. Por unos momentos, el peso de la incertidumbre era demasiado pesado para soportar. Alex fue comprensivo cuando se enteró. No te preocupes, cariño. Esto es solo un contratiempo. Encontrarás algo pronto, me tranquilizó. Aunque sus palabras eran reconfortantes, la inseguridad del desempleo me carcomía. Fue entonces cuando pensé en Richard. No solo como mi suegro, sino como un posible empleador. Siempre me había tratado como a una familia, y su empresa era lo suficientemente diversa como para incorporar a alguien con mis habilidades. Concerté una reunión con él y al entrar en su grandiosa oficina, un entorno familiar que ahora adquiría un nuevo significado, sentí una mezcla de esperanza y temor. Carol, entra, entra. ¿Qué te trae por aquí? Richard me saludó cálidamente, señalándome que tomara asiento. Tomando una respiración profunda, expuse la situación. Richard, me despidieron. Sé que tu empresa tiene puestos que se alinean con mis habilidades y me preguntaba si podría haber una oportunidad para mí. Richard pareció reflexionar por un momento antes de sonreír tranquilizadoramente. Eres familia, Carol. Y además, tus calificaciones son impecables. Considera que está hecho. ¿Cómo suena encargarte de nuestras operaciones financieras? Un alivio me inundó como una cálida ola. Suena increíble, Richard. No te defraudaré, prometí. Nunca podrías. Ordenaré la documentación. Comienzas el próximo lunes, declaró. Así, me encontré siendo parte del imperio de Richard. El puesto no era solo un trabajo, era un rol de alto rango y bien remunerado que venía con muchas responsabilidades. Pero estaba lista para el desafío. Mi equipo fue maravilloso, acogiéndome como si llevase años allí. Mi oficina era espaciosa y bien equipada, un recordatorio constante de la generosidad de Richard y la red de seguridad que proporcionaba la familia. En los primeros meses, optimicé algunos procesos obsoletos y las métricas de rendimiento del departamento mejoraron notablemente. Mis colegas me respetaban y el trabajo se volvía gratificante. Mis miedos e inseguridades sobre la pérdida de empleo y la inestabilidad financiera empezaron a desvanecerse. Para fin de año, había avanzado a un puesto más alto de lo que jamás había imaginado, ganando un salario que incluso superaba al de Alex. Me sentía invencible, como si estuviera conduciendo por una autopista sin límites de velocidad, con la mirada fija en el horizonte, sin darme cuenta del desvío inminente que me llevaría por un camino completamente diferente, un camino oscurecido por la traición, el engaño y la venganza. Pero ese es un capítulo por venir. En ese momento, estaba contenta, envuelta en la reconfortante ilusión de que esta red de seguridad familiar y profesional se mantendría, pase lo que pase. Qué ingenua fui al pensar que las redes de seguridad no se podían romper, que las mismas manos que las establecieron no podían cortarlas. Cuando escalas la montaña del éxito, es fácil olvidar lo vertiginosa que puede ser la altura, lo precario que puede volverse tu posición. En la mañana en que mi vida se vino abajo, el aire estaba lleno del parloteo habitual de la oficina, el tintineo de las tazas de café y el constante golpeteo de teclados. Acababa de revisar el informe financiero trimestral y sentía una sensación de satisfacción. Mi equipo se había superado de nuevo. Estábamos superando nuestras metas, rompiendo nuevos récords en eficiencia. Entonces, mi teléfono vibró con un mensaje inesperado. Era de Richard. Carol, ¿puedes venir a mi oficina? Necesito discutir algo importante. El mensaje era inusual. Richard siempre era más formal en sus comunicaciones, incluso con la familia. Mi corazón latía de manera errática mientras me dirigía a su oficina. Golpeando suavemente, entré cuando escuché su profunda voz decir, «Entra». No levantó la vista de su escritorio cuando entré. Había papeles esparcidos y estaba profundamente absorto en lo que parecía ser un documento legal.
Finalmente, levantando la mirada, me indicó que cerrara la puerta detrás de mí. Lo hice. Carol, comenzó, sus ojos no encontrándose con los míos, ha sido un activo excepcional para esta empresa, y nosotros, no, yo le debemos mucho de nuestro éxito reciente. Sin embargo, sentí un escalofrío recorrer mi espina dorsal ante ese, sin embargo. Era como si un interruptor se hubiera activado, volviendo el ambiente frío e implacable. Alex ha expresado su incomodidad con tu creciente posición y salario dentro de la empresa. Él piensa que está afectando tu relación y no le gusta la dinámica que está creando en casa. Así que he decidido prescindir de tus servicios. Permanecí allí, atónita en silencio. Mi mente corría, tratando de comprender lo que acababa de escuchar. Era como un rompecabezas, excepto que las piezas no encajaban. ¿Me estás despidiendo porque soy más exitosa que tu hijo? Mi esposo, finalmente hablé, mi voz teñida de incredulidad y un tono creciente de enojo. Richard suspiró profundamente, frotándose las sienes. Desearía que no tuviera que ser así. Pero al final del día, Alex es mi hijo. Su felicidad es mi prioridad. No puedo permitir que nada, incluso alguien tan valioso como tú, se interponga en eso. Las palabras fueron como una bofetada en la cara. Familia, amor, años de compromiso, todo reducido a un juego de poder, un espectáculo de control patriarcal donde la mujer tenía que ser puesta en su lugar. Así que, ¿dónde nos deja esto?, pregunté, mi voz quebrándose. Se supone que debo empacar y marcharme como si nada hubiera pasado. Sí, Carol. Creo que eso es lo mejor para todos los involucrados, respondió Richard, finalmente mirándome, pero con una frialdad distante. En un estado de aturdimiento, regresé a mi oficina. Mis ojos recorrieron los informes, los correos electrónicos, las fotos en mi escritorio, un currículum visual de mi dedicación y logros, ahora reducido a simples objetos en una habitación que pronto dejaría vacía. Empaqué mis pertenencias en una caja de cartón, un cliché en un cuento tan retorcido, pero apropiado. Cada artículo que colocaba dentro sentía como otro clavo en el ataúd de una vida que había construido con tanto amor. Mi equipo parecía confundido, incluso preocupado, pero no podía explicarles. ¿Cómo podría? ¿Por dónde empezaría? Mientras llevaba la caja fuera del edificio de la oficina ese día, el peso parecía más que físico, era la pesadez de sueños destrozados, confianza traicionada y amor cuestionado. Las paredes del castillo que habíamos construido se desplomaron, dejándome de pie en las ruinas. Pero entre esas ruinas, algo más estaba tomando forma, algo duro, firme y decidido. Era la determinación de reconstruir, pero no antes de derribar las torres restantes de un falso reino que no tenía lugar para una reina. Pocos sabían ellos que la venganza era un juego que estaba lista para jugar. Y acababa de sacar la primera carta. El camino a casa fue un borrón, una mezcla disonante de ruido de autopista y pensamientos intrusivos. Cada milla que pasaba parecía alejarme más de la vida que conocía. Cuando finalmente llegué a nuestro apartamento, encontré a Alex sentado en el sofá, desplazándose por su teléfono, ajeno a la tormenta que se avecinaba. Coloqué la caja de cartón llena de mis pertenencias de la oficina en la mesa de café con un golpe. Fue una puntuación audible para el silencio que llenaba la habitación, un testimonio evidente de lo que acababa de suceder. Alex levantó la vista, sus ojos encontrándose con los míos. Llegaste temprano. ¿Qué es todo esto? Tomando una respiración profunda para calmarme, solté todo. Me despidieron hoy. Tu padre me despidió porque no podía soportar el hecho de que me fuera mejor que tú. Su rostro se ruborizó de un rojo profundo. Mira, Carol, no quería que esto sucediera. Pero las cosas se estaban complicando. Los chicos empezaron a hacer chistes, afectaba nuestra vida social. Pensé que si te retirabas un poco. Afectar nuestra vida social, lo interrumpí, incrédula. ¿Quieres decir afectar tu ego? ¿Prefieres verme desempleada que lidiar con unos cuantos chistes?
¿Eres tan frágil? No se trata solo de mí. Mi papá estuvo de acuerdo. Te estabas involucrando demasiado en el negocio. Sentíamos que estábamos perdiendo nuestras vidas personales por la dinámica de la oficina, trató de explicar. No podía creer lo que estaba escuchando. Entonces conspiraste con tu padre para despedirme. En lugar de hablar conmigo sobre tus inseguridades, me quitaste mi sustento. Conspirar es una palabra fuerte, murmuró Alex, evitando mi mirada. Oh, ¿cómo lo llamarías entonces? ¿Una intervención familiar? ¿Un ajuste profesional? Carol, ¿no podemos hablar de esto? Tal vez sea una señal de que deberíamos enfocarnos en empezar una familia o algo así, sugirió, su voz teñida de desesperación. La audacia de la sugerencia me dejó perpleja. ¿Empezar una familia? ¿Con este nivel de confianza y respeto mutuo? Debes estar bromeando. Su rostro se hundió, tal vez finalmente dándose cuenta de la gravedad de lo que había hecho. ¿Qué estás diciendo, Carol? Estoy diciendo que necesito espacio para pensar. Voy a casa de mi madre. Hablaremos del resto más tarde, declaré, recogiendo una pequeña bolsa que había empacado rápidamente. Carol, espera. No tomemos decisiones precipitadas, suplicó, pero sus palabras cayeron en oídos sordos. Ya estaba saliendo por la puerta, mi mente una masa tumultuosa de pensamientos y emociones. Pero entre ellos, un plan comenzó a tomar forma, una ruta apareció a través de la niebla de la traición. Sabía lo que tenía que hacer. En una semana, los papeles de divorcio estaban presentados. Fue un final frío y clínico para una relación que había comenzado con calidez y promesas. Nuestros abogados hablaron más de lo que nosotros, reduciendo nuestros años juntos a activos y pasivos por dividir. No quería pensión alimenticia. No quería ninguna forma de dependencia financiera del hombre que me había costado mi trabajo. Lo que quería era algo que ningún tribunal podría conceder y ningún abogado podría negociar. Quería retribución. Vivir con mi madre me proporcionó el tiempo y el espacio emocional que necesitaba. Me inscribí en algunos proyectos independientes, trabajando incansablemente para reconstruir mi carrera. Pero a medida que subía la escalera del éxito profesional, también había una pista paralela corriendo en segundo plano, una que llevaba a un ajuste de cuentas. El hombre que había sido mi esposo había sembrado las semillas de su propia caída. Había sido la guardiana de los secretos financieros del imperio familiar y tenía una memoria tan afilada como una cuchilla. Pieza por pieza, comencé a recopilar evidencia de las irregularidades, los tratos fuera de libros y la contabilidad fraudulenta que mantenía a la empresa a flote. La torre se construyó sobre una base inestable y estaba a punto de quitar la piedra angular. El imperio iba a derrumbarse y estaría allí para verlo, de pie en lo alto de los escombros de su engaño y traición. El escenario estaba listo. Era hora del acto final. En el mundo de los negocios, la reputación es moneda y los secretos son las cajas fuertes cerradas donde las empresas esconden sus verdades oscuras. Yo tenía la llave y era hora de abrir la caja de Pandora. Durante meses, recopilé meticulosamente todas las pruebas necesarias. Se configuraron cuentas de correo electrónico anónimas y se prepararon archivos encriptados. Estaba lista para abrir las cortinas en el escenario donde se desarrollaría el acto final de mi venganza. Fue tarde una noche cuando finalmente presioné el botón «Enviar». Correos electrónicos cargados con datos financieros comprometedores fueron enviados a actores clave, periodistas de investigación, agencias fiscales gubernamentales e incluso algunos competidores que disfrutarían la oportunidad de ver caer el imperio de Richard. Se sentía como activar una bomba de tiempo, y yo tenía el detonador. A la mañana siguiente, la bomba estalló. Titulares estallaron en plataformas de noticias financieras, gran fraude contable descubierto en la empresa de Richard. Las redes sociales ardían con especulaciones e incredulidad. A mediodía, los precios de las acciones se desplomaron y los inversores se retiraron. Cuando sonó el teléfono, ya sabía quién era.
Era Richard, su voz temblando con una mezcla de furia y pánico. Carol, ¿tuviste algo que ver con esto?, rugió tan pronto como contesté el teléfono. ¿Por qué pensarías eso, Richard? Solo soy una ex empleada que fue injustamente despedida, ¿recuerdas? ¿Crees que arruinarnos a mí y a Alex mejorará las cosas? ¿Cuál es el punto? Ya tienes el divorcio. El punto, Richard, es que ustedes dos no merecen un final feliz. Ustedes tomaron sus decisiones y estas son las consecuencias. Has destruido todo. ¿Te das cuenta siquiera de la magnitud de lo que has hecho? Alex está devastado. Debería haber pensado en las consecuencias cuando decidió que su ego arruinaría su matrimonio, respondí, calmada y gélida. Espero que estés feliz ahora, escupió antes de colgar. La verdad era que la felicidad no tenía nada que ver con eso. Se trataba de justicia. Se trataba de plantarse contra aquellos que me habían traicionado, que habían menospreciado mis logros y socavado mi valía. Era un mensaje claro y fuerte: no soy alguien con quien se debe jugar. Poco después, comenzaron las investigaciones legales. Con las pruebas que proporcioné, fue un caso sencillo. Richard fue destituido de su cargo y varios miembros de la junta renunciaron. La empresa estaba acabada. Entre multas, honorarios legales y pérdidas de inversiones, se declararon en quiebra. Aproximadamente al mismo tiempo, Alex se puso en contacto. Nos encontramos en un café, un lugar neutral que correspondía a nuestra relación ahora distante. Carol, ¿hay alguna manera de arreglar algo de esto? ¿No podemos simplemente dejarlo todo atrás?, preguntó, con una mirada suplicante en sus ojos. No entiendes, Alex. Esto nunca fue algo que se pudiera barrer bajo la alfombra. Tomaste una decisión y tienes que vivir con ella. Entonces, ¿qué sigue? ¿Vivimos nuestras vidas odiándonos? No sé tú, pero yo voy a vivir mi vida. Simplemente no serás parte de ella. Dejándolo sentado allí, salí a la soleada calle. Me sentía más ligera, como si se hubiera levantado un peso de mis hombros. Mi teléfono vibró con un mensaje de un cazatalentos sobre una nueva oportunidad laboral. Era un puesto más alto que el que tenía en la empresa de Richard, con un paquete salarial significativamente mejor. Al dar comienzo a un nuevo capítulo, miré hacia atrás una última vez al capítulo que acababa de cerrar. Era una historia de amor y traición, de éxito y fracaso, y, en última instancia, de justicia cumplida. Mi venganza estaba completa, pero, lo que es más importante, también lo estaba mi liberación. Estaba libre, no solo de una relación tóxica y un trabajo opresivo, sino también de la sombra de las expectativas y juicios de otras personas. Había reclamado mi vida y estaba lista para lo que viniera a continuación. Al comenzar mi nuevo trabajo, era como respirar aire fresco después de estar sumergida bajo el agua durante demasiado tiempo. El equipo era solidario, el trabajo era interesante y se valoraban mis habilidades y experiencia. Pero lo que hacía que todo fuera verdaderamente satisfactorio era que había llegado a este punto bajo mis propios términos. No era Carol, la nuera de algún magnate corporativo, era Carol, la profesional competente y exitosa. Semanas se convirtieron en meses y la vida se estableció en una nueva normalidad, o tan normal como podría ser después de un periodo tan turbulento. Mi teléfono vibraba con mensajes de amigos, invitaciones a escapadas de fin de semana y promociones para celebrar. También vibraba con alertas de noticias: la empresa de Richard finalmente cerró sus puertas, Alex se mudó fuera del estado y algunos miembros de la junta enfrentaron consecuencias legales. El castillo que habían construido sobre mentiras se redujo a polvo, y yo fui quien encendió la mecha. Pasó un año desde el fatídico día de mi despido, y me encontré en un café tomando café, repasando una presentación para el trabajo. Fue entonces cuando lo vi. Alex entró, luciendo cansado y derrotado. Nuestras miradas se encontraron, y hubo un momento de reconocimiento mutuo. Hizo un gesto hacia la silla vacía frente a mí. Supongo que un café no hará daño, respondí,
apartando mi portátil. Se sentó, revolviendo nerviosamente su café mientras hablaba. He estado reflexionando, Carol. Lo que hice estuvo mal, y lo siento. Desearía que hubiera una manera de retroceder el tiempo. Lo desearíamos todos, dije, dando un sorbo a mi propio café. Nunca quise nada de esto, continuó. Nunca quise perderte, perder lo que teníamos. Lo miré directamente a los ojos. Pero lo hiciste, Alex. Elegiste poner en peligro nuestro futuro para proteger tu ego. Yo seguí adelante, construí una vida para mí misma. ¿Puedes decir lo mismo? Suspiró. He empezado de nuevo, tomé un trabajo en otra ciudad. Pero todo es diferente. Es como si estuviera viviendo bajo una sombra. Bueno, a veces las sombras son proyectadas por las decisiones que tomamos, respondí. Me miró, tal vez esperando encontrar un rastro del amor que una vez existió. ¿Hay alguna posibilidad, aunque sea pequeña, de que podamos empezar de nuevo? No, Alex. Esto es el final de la línea para nosotros. No hay vuelta atrás, no hay segundas oportunidades. ¿Te aseguraste de eso? Por un momento, pareció que iba a decir algo, pero luego cerró la boca y asintió. Supongo que tenía que escucharlo para entenderlo realmente. Adiós, Carol. Adiós, Alex. Mientras salía del café, me di cuenta de que esta era la última pieza que caía en su lugar, el cierre de un capítulo que había abarcado años de mi vida. No sentí ni alegría ni tristeza, solo una abrumadora sensación de cierre. No tenía idea de lo que sucedería con Alex o si Rachel reconstruiría alguna vez su imperio. Pero honestamente, ya no me importaba.